7 temas para la consideración: la confesión como alianza. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Rom 7, 24. San Pablo se hacía eco del grito que resonaba durante siglos, desde los tiempos del pecado original. Los que confiaban en Dios, confiaban también en que Dios los libraría, de algún modo, de la ley del pecado y de la muerte. Rom 8, 2, la concupiscencia que dominaba sus cuerpos despóticamente. El perdón sacramental es el único modo eficaz de alcanzar la liberación tanto tiempo esperada. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo respondía a esta pregunta sin dudar, sabiendo que Dios había enviado a Jesús como su libertador. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Rom 7, 24. Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Rom 8, 2, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Rom 7, 25. ¿Qué forma tomó esta liberación? La tradición cristiana emplea una serie de términos para el caso y para el hecho. Habla de expiación, redención, salvación, justificación y santificación, entre otros. La mayoría de los cristianos considera esas palabras como sinónimos intercambiables. Las palabras nos resultan demasiado familiares a causa de su repetición en oraciones y en frases piadosas, pero al mismo tiempo extrañas en relación con lo cotidiano, lo rutinario. Para el cristiano medio, esas palabras significan poco fuera de su contexto religioso. Y así, la mente tiende a desconectar siempre que se acumulan las sílabas latinas. Los que se toman tiempo para ponderar cada término no consiguen mucho más, porque las palabras representan un embrollo de realidades que parecen estar en contradicciones o en conflictos mutuos, militares, religiosos, mercantiles, legales. Nuestra liberación comienza a parecer una mezcla improbable de metáforas. No fue ese el modo en que los primeros experimentaron su liberación. No fue así en el caso de San Pablo, para quien todas las metáforas representaban una simple experiencia unitaria. Fue una experiencia común para él, para los otros apóstoles, para Jesús, para sus antepasados en Israel, y para todos sus semejantes del mundo antiguo. Dios explica siempre lo desconocido en términos de lo conocido. Y todos esos términos: redención, salvación, justificación, santificación se reúnen en una sencilla realidad conocida en la antigua Iglesia y en el antiguo Israel. Se reunían en la noción de alianza. La alianza familiar. Para comprender la noción de alianza, primero hemos de conocer la cultura del antiguo Israel, donde una amplia y extensa familia definía el mundo de un individuo determinado. La familia, la tribu, el clan constituía la identidad primordial de un hombre o una mujer, dictaba dónde debían vivir, cómo tenían que trabajar y con quién habían de casarse. A menudo, sus miembros lucían un llamativo signo de identidad familiar, como un sello, o una marca distintiva en el cuerpo. En el Oriente Próximo, una nación era una amplia red de tales familias, lo mismo que Israel comprendía las 12 tribus de los hijos de Jacob. La unidad de la familia era el vínculo de la alianza, con todo su acompañamiento de derechos, deberes y lealtades. Cuando una familia recibía nuevos miembros por matrimonio, adopción o cualquier otra alianza, ambas partes, los miembros nuevos y la tribu establecida, solían sellar la alianza pronunciando un juramento solemne, compartiendo una comida y ofreciendo un sacrificio. El gran experto bíblico, Dennis J. M. C. Carty, S.J., escribió: es indudable que esos pactos, semejantes a tratados, estaban indicados para establecer una especie de unidad familiar. En el vocabulario de esos documentos, un miembro superior recibía el nombre de padre, su inferior el de hijo, y los miembros semejantes, el de hermanos. Cada una de esas amplias familias constituía una unidad económica. En realidad, era, literalmente, una economía. La palabra economía procede de la griega oikonomia, que significa la ley de la casa. El puesto del mercado, con sus compras y sus ventas, era un asunto familiar. La profesión de un hombre no era tanto el resultado de una elección personal, sino que obedecía a las necesidades familiares. Cada una de esas amplias familias era una unidad militar. La familia miraba por sí misma y estaba preparada para defender a su gente, su tierra y su negocio. Si un miembro estaba cautivo de algún modo, la familia enviaba a un pariente redentor, en hebreo goel, para rescatar a la víctima o vengar el crimen. Gen 14, 14-16. Cada una de esas amplias familias era una unidad religiosa.
Toda la familia estaba unida en la profesión de su religión y en la práctica de los sacrificios. Los padres representaban el papel sacerdotal, ofrecían el sacrificio por su familia y transmitían el oficio a sus hijos primogénitos. El Dios de la familia era el Dios de sus antepasados, los patriarcas, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres. Hechos 3, 13. Cada una de esas amplias familias estaba gobernada por tribunales propios. La familia solía decidir sobre sus disputas internas y juzgaba los delitos cometidos por sus miembros, contra sus miembros o en sus tierras. Los más ancianos de la tribu ejercían de jueces, ex 18, 21 a 26, Diti 1, 12 a 17, Diti 21, 19. En otras palabras, la relación de Dios con su pueblo elegido estaba definida por una alianza. Y así, la Escritura describe su interacción en términos familiares, como era de esperar. No obstante, por familiar debemos incluir la serie de actividades descritas anteriormente, la económica, la militar, la religiosa y la jurídica. De este modo, llegamos al vocabulario empleado para la liberación de Dios, 44. Económica. La liberación encuentra su expresión en el lenguaje del mercado: a precio habéis sido comprados. 1 Sioar 7, 23. La palabra puede describir también la compra de un esclavo o el rescate de un cautivo. El Nuevo Testamento la emplea de este modo, pero con un giro familiar: Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gal 4, 4 a 5. San Pablo conecta también redención con perdón de los pecados y remedio contra la concupiscencia. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, celoso de las buenas obras. Tit 2, 13 a 14. Militar. En algunas ocasiones, la Escritura describe nuestra liberación en terminología guerrera: el pariente vengador que libera a su pueblo de sus captors o enemigos. En el acto definitivo de rescate, Jesús nos salva del pecado: el Señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial. 2 Tim 4, 18. Oímos su eco en la oración del Padre Nuestro que Jesús nos enseñó: líbranos del mal. Mt 6, 13. El tema aparece más tarde en la carta a los Efesios, 6, 10 a 17, en la que San Pablo habla detenidamente de batalla espiritual y de nuestra necesidad de poner en la cabeza el casco de la salvación, también en Is 59, 15 a 21. Religiosa o litúrgica. La palabra se refiere literalmente al hecho de hacerlo sagrado. En el Antiguo Testamento aparece describiendo los ritos de purificación relacionados con el Templo de Jerusalén y sus sacrificios sacerdotales: hombres y mujeres purificados preparándose para el sacrificio del templo y purificándose a su vez gracias al sacrificio del templo. En el Nuevo Testamento, es el sacrificio de Jesucristo por medio de los sacramentos lo que purifica a la Iglesia y a sus miembros: lavaron sus estolas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. AP 7, 14. Pero habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. 1 Sioar 6, 11. Nuestra purificación, nuestra santificación nos llega a través del bautismo. Jurídica. Aquí se describe la salvación en términos legales, como exoneración de nuestros muchos pecados ante Dios como nuestro juez. También es esta la obra de Jesucristo, que nos ganó la exculpación capacitándonos para compartir su vida sin mancha. Son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención que está en Cristo Jesús. Rom 3, 24. Y no sucede con el don como con las consecuencias de uno que pecó, porque el juicio, a partir de uno solo, lleva a la condenación, pero la gracia, después de muchos delitos, termina en justificación. Pues si por el pecado de uno solo reinó la muerte por éste, cuando más los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo. Rom 5, 16 a 17. Enseñanza supletoria. Redención, salvación, santificación, justificación. Aunque todos esos términos pueden comunicar la palabra salvadora de Dios, es preciso descubrir el modo en que convergen en la sencilla realidad de la alianza. Ningún erudito o lector serio de la Biblia niega que la alianza fue una idea central, ciertamente, la idea central en el antiguo Israel. Todo el mundo acepta la palabra
estamos menos seguros, sin embargo, de lo que esta palabra representa. Vivimos tan lejos en el tiempo y en el espacio que nos resulta difícil superar la distancia conceptual. Nos resulta arduo el hecho de reconstruir lo que parecía tan natural a los escritores bíblicos, pero que es extraño para nosotros. Sin embargo, cuando empezamos a reconstruir la experiencia israelita de alianza, nos encontramos enseguida describiendo la realidad vivida en esta serie de 4 términos: militar, mercantil, legal y litúrgico. Y no se trata de una mera curiosidad histórica, porque cuando aplicamos nuestros descubrimientos históricos al razonamiento teológico, descubrimos que la teología católica tiene mucho que ofrecer para remediar las carencias en el trabajo de muchos predicadores no católicos. Al escuchar los sermones de la TV y la radio de muchos evangelistas, muy pronto detectaremos ciertos lugares comunes, por ejemplo, que Dios castigó en Cristo nuestros pecados, que el Padre ya no veía a su único Hijo unigénito, sino solamente nuestros pecados, y así, descargó su cólera en Jesús. Entonces, según esta lectura, el canje legal estaba completo. Jesús cargó con nuestra culpa y castigo, y nosotros hemos recibido su rectitud y su recompensa. Salvamentos mutuos. El problema con el canje legal es que es una ficción legal, un canje falso. Jesús no era culpable del delito y, por tanto, no pudo ser castigado por ello. Los convenios legales en Israel eran semejantes a los que conocemos hoy. Si yo perjudicara la propiedad de alguien y un tribunal de reclamaciones me encontrara culpable, mi vecino podría ofrecerse a pagar una deuda que yo no podría afrontar. Los perjuicios económicos podían transferirse o intercambiarse, pero no los castigos por crímenes. Si fuéramos culpables de asesinato, el mismo vecino no podría ofrecerse para ser encarcelado o ejecutado en mi lugar. Entonces, como ahora, los castigos por crímenes no podían cargarse en sustitutos. Si Cristo hubiera actuado meramente como nuestro sustituto, podríamos preguntarnos acertadamente por el motivo de que todavía tengamos que cargar con el castigo por nuestros pecados. ¿Por qué hemos de seguir sufriendo y muriendo? Como nuestro sustituto, Cristo podría haber eliminado la necesidad de nuestros sufrimientos. No obstante, según la lógica de la alianza y la enseñanza de la Iglesia, Él no era nuestro sustituto penal. Era, mejor dicho, nuestro representante legal, y ya que su pasión salvadora era representativa, no nos exime de nuestros sufrimientos, sino que los dota de poder divino y de valor redentor. Col 1, 24. Sí, afirmamos que Jesús pagó una deuda que no debía, porque nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. Económicamente, la teoría sustitutoria funciona, pero no en las leyes criminales. Que un hombre inocente pudiera ser castigado en nuestro lugar sería una injusticia. Eso indicaría una ceguera divina o una locura temporal. ¿Cómo, después de todo, el Padre no podría ver a su único Hijo, especialmente en el momento en que colgaba de la cruz en total obediencia y amor por el Padre? Por supuesto, el Padre podía ver al Hijo, y la humanidad de Cristo nunca fue tan hermosa como cuando colgaba de la cruz en una sumisión amorosa a la voluntad del Padre. 45. Semejante predicación, la de un padre vengándose en un hijo inocente, es inaceptable y roza la blasfemia. Exige ser corregida y completada por el único principio que confirma todas las metáforas para la acción salvadora de Dios. Hemos de conocer la alianza, pero para entenderla, necesitamos primero ponernos de puntillas y observar por encima del muro de nuestra cultura y ver lo que hace al Evangelio tan valioso para los cristianos del siglo I. Era la alianza familiar comprendida en términos legales, así como litúrgicos, económicos y militares. Era la creencia en la familia natural, tribal, de Israel. Es hoy la creencia en la familia sacramental, universal, de la Iglesia, donde experimentamos la lucha espiritual, la obra redentora y el sufrimiento, el culto ritual, y un tribunal en el que nos declaramos culpables y pedimos misericordia, el sacramento de la confesión. Volver al rito. Cristo vino a cumplir la antigua alianza en todos los sentidos. Así vemos que todos los aspectos de la vida de familia en el Antiguo Testamento florecen plenamente en el Nuevo. En sus alianzas con Adán, Noé, Abraham, Moisés y David, Dios amplió los miembros de su alianza familiar a más personas aún, primero a una pareja, luego a un hogar, después a una tribu, a una nación, a un reino, hasta que, finalmente, con Jesús, la invitación llegó a ser universal. La auténtica familia
de Cristo está formada por aquellos que reciben un nuevo nacimiento como hijos de Dios a través del bautismo, y en 3-8, y que continúan participando en su vida a través de los sacramentos. Se convierten en sus hermanos pequeños, Rom 8, 14-15, 29. Los sacramentos son ahora los medios por los que los hombres y las mujeres se incorporan a la alianza familiar de Dios, y sirven también para renovarla y restaurarla cuando se ha roto, 46. Los sacramentos sellan el juramento de la alianza del cristiano, la comida en común, y el sacrificio. La palabra sacramento atestigua esta verdad. Como he dicho previamente, la palabra sacramento procede del latín sacramentum, que significa juramento, y esa palabra se aplicó a los ritos de la Iglesia desde los primeros tiempos. Un historiador pagano, el romano Plinio el Joven, escribía, alrededor del 110 DC, que los cristianos de su tiempo se reunían antes de la salida del sol para entonar himnos a Cristo, y después, se unían en un solemne juramento, no cometer jamás fraudes, hurtos, adulterios, ni falsear su palabra. Plinio continuaba diciendo que después de jurar este sacramentum, los cristianos se dispersaban, y se reunían más tarde para recibir la Eucaristía. Es muy semejante a la confesión, antes de la comunión, documentada muy pronto, a mediados del siglo I, en la Didache. Ciertamente, es muy semejante a la clase de confesión que Jesús prescribió como el requisito adecuado para que participemos en su sacrificio. Si al presentar tu ofrenda en el altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano, después vuelve y presenta tu ofrenda, Mt 5, 23-24. Estar reconciliado con tu hermano, en presencia de tu Padre Dios significa estar plenamente incorporado a la familia. Y ese lazo familiar es el que Dios restaura a los cristianos en el sacramento de la confesión. La confesión nos reincorpora a la fraternidad con la Iglesia, que es la familia de Dios en la tierra, y nos reincorpora como hijos de Dios, en Cristo, a la familia eterna de Dios en el cielo. Una vez reconciliados, podemos, con corazón puro, volver al altar del sacrificio. Entonces podremos recibir la sangre de la alianza nueva y eterna, la sangre de Cristo, por la cual hemos sido rescatados, justificados, santificados y salvados. El grupo del Hijo. El perdón es un gran don, pero es el penúltimo don. Trata de prepararnos para un don aún mayor. Los cristianos no solo están salvados del pecado, sino para la filiación divina en Cristo. No somos solamente unos delincuentes exonerados, somos hijos e hijas que hemos sido adoptados. Somos hijos de Dios, hijos en el Hijo, y participamos en la vida de la Trinidad. Sin duda estamos perdonados por gracia de Dios, pero no meramente perdonados, hemos sido adoptados y divinizados. Así, hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina, 2p 1,4. Este es el motivo último por el que Dios creó la naturaleza humana, para compartir el amor vivificante de la Trinidad. El amor sacrificial es la ley esencial de la alianza de Dios, que el hombre rompió pero Jesús restauró. A través de la encarnación, Dios transformó la naturaleza humana en una imagen perfecta y un instrumento del amor de la Trinidad, ofreciéndolo como un don sacrificial al Padre en beneficio nuestro. El Hijo de Dios, tomó la forma de siervo, Fil 2, 6, para que los siervos pecadores pudieran ser restablecidos como hijos de Dios. En palabras de San Atanasio, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hijos de los hombres se hicieran hijos de Dios, 47. El efecto fundamental de la confesión, pues, es posibilitar nuestro perdón para que recuperemos la vida trinitaria. Como hijos de adopción, los cristianos pueden llamar Padre a Dios en unión con el Hijo único, CCN 1997.